Daniela Morales había sido muchas cosas: madre, esposa, licenciada en Comercio Internacional, directora de operaciones para una multinacional francesa con sede en Santiago. Pero en ese momento, mientras limpiaba los cristales del piso 19 de un edificio corporativo en Ciudad de México, no era más que una sombra que todos ignoraban. Vestía uniforme gris, llevaba un carrito con productos de limpieza y auriculares apagados, solo para que no intentaran hablarle. Así pasaba sus días, entre alfombras, oficinas ajenas y conversaciones a las que nadie pensaba que ella escuchaba. 4 años antes, su mundo se había desmoronado de golpe. Su esposo, Tomás, fue arrestado por evasión fiscal y fraude corporativo. Y aunque Daniela no tenía ninguna conexión directa con los delitos, los titulares no perdonaron. Esposa de ejecutiva implicada en escándalo millonario. En 48 horas, perdió su cargo, su reputación y, lo que más dolió, la custodia temporal de su hijo, Santiago. Se mudó con su madre, renunció a luchar contra el sistema y aceptó cualquier trabajo honesto que le permitiera estar cerca de su hijo, incluso si eso significaba limpiar los pisos que antes dirigía. En la empresa donde trabajaba ahora, nadie sabía nada de su pasado. Para ellos, era solo Dani, la de la limpieza. Jamás hablaba más de lo necesario. Llegaba temprano, trabajaba rápido y nunca cometía errores. Pero lo que nadie sabía es que ella escuchaba todo. Cada reunión mal llevada, cada cliente insatisfecho, cada grito de jefe frustrado. Sabía más de la empresa que muchos ejecutivos. Y en lo profundo de sí, algo se encendía cada vez que escuchaba cómo desperdiciaban oportunidades por pura arrogancia. ¿Alguna vez te subestimaron tanto que decidiste no decir nada y esperar tu momento? Esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Esa mañana en particular, Daniela ya había limpiado las salas del piso 20 cuando escuchó la voz alterada de Marcos Cavalcante, el CEO. ¿Dónde está el traductor?, gritaba por teléfono. Era la reunión más importante del año. Inversionistas franceses venían a firmar un contrato de 500 millones. Y justo ese día, la agencia de traducción falló. Daniela bajó la mirada y volvió a pasar el trapo por la mesa, como si nada. Pero dentro de ella, su corazón latía con fuerza. No por nervios, por impulso. Sabía que podía ayudar, pero también sabía lo que costaría exponerse. Marcos gritaba aún más fuerte cuando llegaron los inversionistas. Saludaron en francés, sonrieron con diplomacia y se sentaron. Nadie entendía nada. Un ejecutivo intentó usar Google Translate. Fue patético. Daniela se acercó a su carrito. Lo movió lentamente, como quien no quiere hacer ruido, hasta que Marcos, en desesperación, golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es una vergüenza», dijo en voz alta. Y ahí, algo dentro de Daniela se rompió. O tal vez, se armó. Caminó despacio hasta la entrada de la sala. «Disculpe, señor Marcos», dijo en voz baja. Todos se giraron. «Sé hablar francés. Si me permite, podría traducir». El silencio fue absoluto. Nadie entendía qué hacía la mujer de la limpieza interrumpiendo una junta. Marcos frunció el ceño. «¿Cómo dices?». Daniela levantó la mirada. «Habito en Francia 14 años. Fui directora de operaciones en Europa. Puedo hacerlo». Uno de los inversionistas dijo algo en francés. Daniela respondió con fluidez impecable. El inversionista sonrió. «Ella puede hacerlo», dijo. Marcos dudó, pero no tenía otra opción. Lesones hizo un gesto. Daniela se acercó, recogió su cabello en un moño y se colocó detrás de uno de los ejecutivos. Comenzó a traducir palabra por palabra, no solo el idioma, sino los gestos, los matices, las intenciones. En minutos, el ambiente cambió. Donde antes había confusión, ahora había conexión. Donde había tensión, ahora fluía el respeto. Daniela no solo tradujo, lideró la negociación con elegancia invisible. Cuando uno de los inversionistas mencionó una cláusula que la empresa había omitido, Daniela no titubeó. «Lo que el señor Dupont propone es justo y, de hecho, alinea con los términos que manejábamos en Europa», explicó. Los ejecutivos locales se miraron entre sí, sorprendidos. Marcos asentía sin decir una palabra. Solo observaba cómo aquella mujer que minutos antes limpiaba el suelo, ahora salvaba la inversión más grande de su carrera. Y no solo la salvaba, la hacía crecer. Durante más de una hora, Daniela fue el puente entre dos mundos. Manejaba con destreza los términos técnicos, las objeciones financieras
y las formalidades diplomáticas. Cada vez que uno de los inversionistas hablaba en francés, todos los ojos se dirigían a ella, y cada vez que traducía al español, lo hacía con una serenidad que desarmaba incluso a los más incrédulos. Al final de la reunión, no solo firmaron el contrato, duplicaron el volumen inicial y propusieron una expansión regional. Marcos no podía creerlo. La sala estalló en aplausos, pero nadie aplaudía a quien realmente lo había hecho posible. Daniela se quedó de pie sin decir nada, con las manos juntas al frente. Marcos se acercó y le preguntó, ¿dónde aprendiste todo eso? Ella solo respondió, es lo que solía hacer, antes de ser la que limpia. Tomó su carrito y salió en silencio, dejando una estela de asombro. Uno de los inversionistas corrió tras ella. «Merci, madame», dijo con una reverencia ligera. Daniela sonrió con humildad. «¿A votre service?», respondió. Luego desapareció por el pasillo, como si nada hubiera pasado. En el ascensor, sus manos temblaban, no por miedo, por liberación. Había esperado tanto tiempo ese momento, y no sabía que dolería tanto. No por la exposición, sino por lo que revelaba. Todo ese tiempo había sido invisibilizada por quienes nunca se tomaron el tiempo de preguntar quién era. Cuando llegó al vestuario, se miró al espejo. El uniforme gris, el rostro sin maquillaje, la mirada firme. No necesitaba más pruebas. Esa era ella. Siempre lo fue. Solo que ahora, otros también lo sabían. Si alguna vez tuviste que esconder tu talento para sobrevivir, esta historia es tu reflejo. Comparte este video para que más personas descubran lo que puede pasar cuando el mundo te ve. Al día siguiente, cuando llegó al edificio, todo fue distinto. La recepcionista la saludó con un «Buenos días, señora Daniela», con una sonrisa nerviosa. El jefe de seguridad le ofreció café, y al subir al piso 19, todos los ojos se clavaron en ella. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron no verla, pero nadie volvió a tratarla como antes. Su carrito seguía igual, pero ella no. Ya no era la de la limpieza. Ahora era la mujer que salvó el negocio. Marcos la llamó a su oficina a las 10 en punto. Daniela llegó puntual, como siempre. Él la invitó a sentarse. Ella se negó. «Prefiero estar de pie». Marcos asintió. «Tengo que disculparme. No sabía quién eras. No te vimos». Daniela sonrió con calma. «No es culpa suya. Estaba mirando hacia otro lado». Hubo un silencio largo. «Quiero ofrecerte un puesto fijo en la parte internacional de la empresa», dijo él. «No como favor, como reconocimiento, como necesidad». Daniela levantó una ceja. «¿Uniforme incluido?». Marcos rió incómodo. «No, esta vez tú eliges cómo quieres entrar». Pasaron los días. Daniela aceptó la propuesta, pero con condiciones. No quería privilegios ni venganzas. Quería formar un equipo con personas que, como ella, habían sido invisibles demasiado tiempo. Propuso crear un programa interno para detectar talentos entre el personal de apoyo, ofrecer becas, formación y pasantías. Marcos dudó, pero no podía decir que no, no después de lo que había visto. Y así nació Puentes Internos, un proyecto que cambiaría la cultura de la empresa desde adentro. Daniela subió al piso 25, ahora como parte del comité ejecutivo. Entró a su nueva oficina. Paredes de cristal, escritorio de nogal, vista panorámica de la ciudad. Se quedó de pie por varios minutos. No tocó nada, solo respiró. A lo lejos vio el edificio donde solía estudiar. Cerró los ojos. «Abuela, lo logré», murmuró. Porque sí, su abuela había sido quien le enseñó francés, quien le hablaba de Simone de Beauvoir y le decía, «No te rebajes ni cuando el mundo te escupa». Empezó a trabajar con intensidad, no por revancha, sino por convicción. Cada informe, cada junta, cada decisión estaba guiada por una sola pregunta. ¿Esto suma o resta dignidad? Su equipo la respetaba, los inversionistas la consultaban, y el personal de limpieza la admiraba en silencio, porque sabían que ella no había llegado por contactos, había llegado por mérito, por resistencia, por preparación silenciosa. Una tarde, al salir del baño, escuchó a 2 ejecutivas hablar de ella. «No entiendo cómo subió tan rápido. Seguro hay alguien detrás». Daniela no se molestó, solo sonrió, porque sabía algo que ellas no. El verdadero poder no necesita explicación. Se siente, se ve, y a veces
Lleva uniforme de limpieza durante años, esperando el momento justo para brillar. Daniela sabía que el cambio real no venía solo con un nuevo cargo. Por eso insistió en hablar con cada área de la empresa. Se sentó con logística, con mantenimiento, con las mujeres de cocina. Escuchó, anotó, propuso. Creó canales de diálogo donde antes solo había órdenes. Un día, uno de los porteros le dijo: «Gracias, licenciada. Primera vez que alguien nos pregunta cómo estamos». Daniela lo miró a los ojos. «Si no empezamos por ahí, no empieza nada». Y ese fue su lema desde entonces. La prensa no tardó en descubrir su historia. La ejecutiva que salió del uniforme gris tituló una revista. Otra escribió: «Daniela Morales, el cerebro que salvó 500 millones desde el anonimato». Le ofrecieron entrevistas, portadas, incluso un libro. Ella rechazó la mayoría. «No me interesa que me aplaudan. Me interesa que esto no le pase a otra», repetía. Pero aceptó una charla TEDx. Allí contó su historia, no como heroína, sino como espejo. Y ese video se volvió viral. En la charla dijo: «No fui invisible. Me hicieron invisible. Porque vivíamos en una cultura que no pregunta quién está detrás del trapo, del café o de la silla limpia». Al finalizar, la ovación fue tan larga que le temblaron las piernas. No por nervios, sino por memoria. Porque recordó cada mañana en la que tragó saliva para no llorar. Y ahora, su voz, esa que escondió tanto tiempo, era escuchada por miles. Camila, una de las jóvenes de su nuevo programa interno, le escribió una carta. «Gracias por no olvidarte de nosotras, porque yo también hablo 3 idiomas, pero me pedían callarme». Daniela la llamó y la invitó al almorzar. Hablaron durante horas. Camila terminó como asistente de coordinación internacional. «No es por pena», aclaró Daniela, «es porque lo mereces». Y así, poco a poco, empezó a replicar su historia en otras. El programa Puentes Internos se extendió a otras empresas del grupo. Se volvía política, se volvía modelo. Había conferencias, asesorías, propuestas de ley. Daniela iba donde la llamaban, pero sin trajes caros ni discursos decorados. Iba como siempre, con carpeta en mano, mirada firme y corazón en modo escucha. Cada vez que alguien intentaba reducirla a caso inspirador, ella corregía: «Soy prueba de que el talento no depende del cargo, sino del acceso». Un día, en una reunión con directores regionales, alguien preguntó por qué debía invertirse en capacitación del personal base. Daniela se levantó, proyectó una imagen de sí misma con uniforme y dijo: «Porque si no lo hacen, puede que el día que falte el traductor, se queden sin contrato». Rieron incómodos, pero entendieron, no por burla, por verdad, porque ella no hablaba desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Una tarde, regresó al piso 19, pero esta vez no para limpiar. Fue a visitar a Juana, una compañera de limpieza que aún trabajaba allí. Le llevó flores, se sentaron a tomar café en la sala de descanso y hablaron como amigas. Juana le dijo: «A veces te miro en las noticias y pienso, yo la vi cuando nadie más la veía». Daniela le tomó la mano: «Y por eso estoy aquí, porque tú sí me viste». Lloraron, reían entre lágrimas y brindaron por las que no se rinden. Con el tiempo, Daniela fue nombrada vicepresidenta de Desarrollo Humano del grupo empresarial. Tenía poder, sí, pero también tenía conciencia, y eso la diferenciaba. Cada nueva oficina incluía una sala común sin jerarquías. Cada nuevo manual, una cláusula de integración. Para muchos era idealismo, para ella era reparación, porque había aprendido en carne propia lo que pasa cuando te borran hasta el nombre. Su hijo Santiago, que ahora tenía 10 años, le preguntó una noche: «Mamá, ¿tú siempre fuiste importante?». Daniela lo abrazó: «Siempre, hijo, solo que antes no me lo creía». Y con esa frase, selló todo lo que llevaba años intentando explicar, que no se trataba de cambiar de ropa o de puesto, se trataba de cambiar de mirada. Y esa, finalmente, era su revolución. En una convención internacional, Daniela fue elegida entre las 100 mujeres más influyentes de Latinoamérica. Subió al escenario con un vestido azul oscuro, sencillo, elegante. En su discurso final dijo: «Una vez me preguntaron cómo llegué hasta aquí, y respondí, con un trapeador en la mano y un idioma en la boca. No hay contradicción en eso, hay poder».
y el aplauso que recibió fue de pie. Después de la convención, Daniela regresó a casa agotada, pero con el corazón lleno. En su cocina, mientras preparaba té, revisó los correos del día. Entre contratos y felicitaciones, uno llamó su atención. Era de una mujer llamada Renata, de 63 años. Decía: vi tu charla. Trabajo limpiando oficinas hace 20 años. Nunca me miraron, pero hoy, por primera vez, me sentí parte de algo. Daniela se quedó en silencio. Esa frase valía más que cualquier reconocimiento. Empezó a recibir mensajes así todos los días, de países distintos, acentos distintos, pero todos con algo en común. Mujeres que vivieron su vida desde el margen, sabiendo más de lo que podían decir, cargando el mundo sin ser nombradas. Daniela les respondía cuando podía. A algunas las llamaba, otras las sumaba al programa. Cada una era un eco de su pasado, y ahora también parte de su presente. En la empresa no todo era fácil. Algunos aún murmuraban, otros intentaban ponerle límites sutiles. No te emociones tanto con lo social, le decían. Esto es un negocio. Pero Daniela no retrocedía. Y el negocio será más fuerte si las personas lo son, respondía, porque sabía que transformar estructuras incomoda, pero también sabía que no había otra forma. O cambiaban, o se quedaban obsoletos. Y ella no había vuelto para repetir lo de siempre. Un día, la contactaron de su antigua empresa en Francia. Querían contratarla como consultora externa. El nuevo CEO había leído sobre su historia y quería trabajar con ella. Daniela dudó. Ese lugar le había dado tanto y quitado todo, pero aceptó. Viajó a París con una carpeta de propuestas, entró al mismo edificio donde fue destituida años atrás y se sentó frente al director. Esta vez no vengo a pedir, vengo a ofrecer. Y por primera vez la escucharon de verdad. Durante la reunión, uno de los ejecutivos mayores la interrumpió. Disculpe, ¿usted fue la que...? Daniela lo miró a los ojos. Sí, la que una vez limpió baños mientras ustedes firmaban contratos. Silencio. Luego, una risa suave. Bienvenida de vuelta, señora Morales. Firmaron el acuerdo. Y al salir, Daniela no celebró. Solo respiró. Porque la victoria no estaba en regresar. Estaba en volver sin necesidad de quedarse. Esa noche, caminó por el Sena, comió sola en una terraza y brindó por la mujer que había sido, por la que sobrevivió y por la que ahora decidía. No era una historia de venganza, era una historia de reconexión consigo misma. En su diario escribió: el pasado no me define, pero sí me impulsa, y cerró el cuaderno sabiendo que su vida estaba en otro nivel. No arriba, más profundo. Al volver a México, organizó un encuentro con todas las mujeres que habían sido parte del programa desde el inicio. Alquiló una casa grande en las afueras. Cocinaron juntas, cantaron, compartieron anécdotas. No hubo discursos, solo gratitud. Una de ellas, una joven madre llamada Estela, se acercó al final y le dijo: si no fuera por ti, aún estaría esperando que alguien me diera permiso. Daniela la abrazó. Nunca más pidas permiso para ser tú. El año siguiente, Daniela fue elegida como representante de México ante un Consejo Latinoamericano de 1998, Inclusión Laboral. En su discurso inaugural dijo: venimos de lugares invisibles, pero no lo somos. Somos columnas que sostienen, raíces que no se ven, pero que sin ellas todo se cae. Y esa frase fue replicada en periódicos, camisetas, murales. Se convirtió en consigna. En uno de sus días libres, visitó el edificio donde todo comenzó. Entró al baño donde lloró tantas veces, tocó el mármol frío del lavamanos, se miró en el espejo. Ya no era la misma, pero reconocía su reflejo. Le habló a su yo del pasado. Aguantaste más de lo que debías, pero lo hiciste bien. Gracias por no rendirte. Salió sin mirar atrás, porque el cierre no siempre duele. A veces, simplemente libera. Y así, Daniela Morales, la mujer que un día fue ignorada con uniforme gris, se convirtió en símbolo de lo que pasa cuando el talento no se calla, cuando la dignidad se prioriza, y cuando una sola mujer decide que su historia merece ser escrita con voz propia. Con el paso del tiempo, Daniela entendió que su historia ya no le pertenecía del todo. Era suya, sí, pero también de tantas otras que la usaban como espejo, como ancla, como empuje. Por eso decidió escribir un libro.
no una biografía, sino una colección de relatos reales, con nombres cambiados, sobre mujeres que conoció desde el anonimato. Lo tituló Voces desde el fondo del ascensor, y en la dedicatoria escribió: a todas las que esperaron ser vistas mientras limpiaban lo que otros ensuciaban. El libro fue un éxito inesperado. Se usó en 1901 en universidades, en escuelas de negocios, en capacitaciones de recursos humanos. Algunos lo aplaudían por su valentía, otros lo criticaban por radical. A Daniela no le importaba. Ella sabía que lo importante no era gustar, era incomodar lo suficiente como para que algo se moviera. Y eso pasaba, porque en cada empresa que lo leía, al menos una persona comenzaba a mirar distinto a quien servía el café. Un día, mientras daba una charla en un centro comunitario, se le acercó una niña de unos 12 años. «Mi mamá limpia casas», dijo, «y me dijo que tú demostraste que eso no te quita lo que sabes». Daniela se agachó hasta quedar a su altura. «Y tú puedes ser lo que quieras sin dejar de honrar a tu mamá». La niña sonrió y le mostró su cuaderno lleno de dibujos. «Yo quiero hacer libros como tú». Daniela se lo firmó, para la futura escritora que ya sabe que tiene voz. Santiago, su hijo, ya adolescente, era su fan más silencioso. No hablaba mucho de su madre en público, pero cuando alguien lo mencionaba, sonreía con orgullo. «Mi mamá es como una bomba silenciosa», le dijo una vez a un amigo. «Parece tranquila, hasta que cambia todo». Daniela lo escuchó de lejos, conteniendo las lágrimas, porque sabía que él había visto todo: la caída, el silencio, la subida, y que en él también había aprendido a mirar distinto. En su cumpleaños número 40, Daniela no hizo fiesta. Prefirió pasar el día con su madre, en el mismo barrio donde todo empezó. Comieron pastel de elote, vieron fotos viejas y rieron hasta el llanto. Su madre le dijo: «¿Sabes lo que más me enorgullece? Que nunca te volviste soberbia. Subiste con los pies puestos en el suelo». Daniela respondió: «Porque tú me enseñaste que uno no asciende para mirar desde arriba, sino para abrir escaleras». Y brindaron por eso. Poco después, Daniela fue invitada a representar a México en un evento de la ONU sobre equidad laboral. Allí, frente a cientos de líderes, dijo: «No venimos a pedir caridad, venimos a exigir respeto». Y el respeto empieza cuando la dignidad se vuelve política pública, no decoración de discurso. Fue ovacionada. Pero lo que más le importó fue la carta que recibió al regresar, de una excompañera de limpieza que ahora estudiaba administración. «Gracias por abrir la puerta que no sabíamos que existía». Las cosas no siempre eran perfectas. Daniela aún lidiaba con días de duda, con oficinas donde no la querían, con hombres que la subestimaban al verla. Pero ya no retrocedía, porque había aprendido que no se trata de no tener miedo, sino de no dejar que ese miedo decida. Y cada vez que dudaba, recordaba aquella mañana del piso 19, y sonreía, porque esa mujer seguía dentro, firme, silenciosa, imparable. En una entrevista para televisión, le preguntaron qué le diría hoy a la Daniela que lloraba en el baño. Miró a cámara y dijo: «Le diría que aguante, que un día todo eso va a tener sentido, y que no olvide que hasta las raíces crecen en la oscuridad». Esa frase fue replicada en redes, en pósters, incluso tatuada por algunas mujeres que vieron en ella algo más que una historia. Vieron posibilidad. Daniela comenzó a mentorizar a jóvenes líderes en América Latina. No solo mujeres, cualquiera que viniera de abajo y quisiera cambiar las reglas. Su agenda se llenaba, pero siempre dejaba espacio para escuchar, porque entendía que el poder real no está en hablar mucho, sino en saber cuándo callar y dejar que otros hablen. Su legado ya no era ella, era lo que inspiraba en los demás. Y así, entre aviones, palabras, talleres y abrazos, Daniela construyó una vida nueva, no sin cicatrices, pero con orgullo, con raíces profundas, con mirada limpia, porque había decidido no esperar a ser reconocida. Se había reconocido a sí misma, y eso, en un mundo que entrena a las mujeres para dudar, era el mayor acto de resistencia. Una tarde, Daniela fue invitada a una escuela secundaria de una zona marginal para hablar con estudiantes de último año. Llevaba una carpeta, unas hojas y la misma calma de siempre. Habló de resiliencia, de identidad, de dignidad. Cuando terminó, un chico se le acercó. «¿Y si uno no sabe lo que quiere ser?», preguntó.
Daniela sonrió. Empieza por preguntarte quién no quieres seguir siendo. El joven asintió en silencio. Esa semilla había caído en tierra fértil. La Fundación Puentes Internos que ella había creado ya operaba en 5 países. Miles de personas habían pasado por sus programas, muchas de ellas hoy en cargos estratégicos. Y lo más hermoso, replicaban el R modelo. No por obligación, sino porque entendían que lo que habían recibido debía multiplicarse. Daniela decía, el mérito se vuelve trampa si no se comparte, y en cada espacio que tocaba, dejaba una grieta por donde entraba la luz. Una mañana, Santiago, ya con 18 años, le llevó el desayuno a la cama. Tengo algo para ti, dijo. Era un sobre. Adentro, una hoja impresa, su carta de aceptación a la universidad, donde estudiaría políticas públicas. Quiero hacer lo que tú haces, pero desde 1900. Adentro, Daniela lloró, no por emoción superficial, sino por saber que todo lo que había sembrado, incluso en silencio, estaba floreciendo. Daniela decidió retirarse del cargo directivo a los 45, no porque estuviera cansada, sino porque sentía que era momento de dejar espacio a las que venían detrás. Su última reunión fue sencilla, agradeció sin grandilocuencias. Solo dijo, no les pido que me recuerden, les pido que recuerden a quien aún no ven, y que nunca más hagan como si no existiera. Dejó su gafete sobre la mesa y salió con la cabeza en alto. Al día siguiente, viajó al sur, a un pueblo rodeado de montañas. Se instaló en una casa pequeña, con un perro adoptado y un huerto que no sabía cómo manejar. Escribía, leía, daba charlas virtuales. A veces se reía sola al recordar todo lo que había vivido, no como nostalgia, sino como quien mira una película y por fin entiende el final. Un día Camila, la joven que tradujo su carta en el pasado, la visitó con su hija. Se sentaron al sol, tomaron mate y hablaron de la vida. ¿Sabes lo que más me enseñaste?, dijo Camila. Que no tengo que pedir disculpas por tener talento. Daniela sonrió. Ni por tener historia, agregó. Y al final de la tarde, mientras la niña jugaba entre plantas, supieron que el legado no eran las leyes ni los premios. Era eso, una conversación, una cadena rota. Pasaron los años. Daniela escribió 3 libros más, todos con la misma premisa: mirar hacia donde nadie mira. Nunca apareció en listas de 1900 celebridades ni fue portada de revistas de moda, pero su nombre estaba en salas de formación, en programas estatales, en aulas humildes. Era referencia, era memoria viva. Cuando cumplió 50, Santiago organizó una cena. Amigos, colegas, viejas compañeras. En el brindis, él dijo: no celebro a una mujer perfecta, celebro a una mujer que se levantó desde el piso y nos enseñó a todos cómo se camina cuando te devuelves la voz. Daniela se levantó, lo abrazó con fuerza y dijo: y tú me enseñaste que una nunca deja de aprender. En los últimos años de su vida, Daniela siguió siendo consultora, mentora, amiga. No hablaba mucho de sí, prefería escuchar. Cuando alguien preguntaba cómo empezó todo, decía: con un trapeador en la mano, y el corazón lleno de palabras que el mundo aún no quería oír. Y entonces se reía, como quien sabe que el destino se escribe con las manos limpias, aunque a veces las llenes de tierra. Y cuando partió, no hubo homenajes vacíos, solo un mural en la entrada de la fundación que ayudó a construir. Allí, su silueta pintada y la frase que la resumía: no me dieron un lugar, me lo hice. Y así fue como Daniela Morales, la mujer que un día se puso un uniforme gris para sobrevivir, terminó construyendo un puente para que otras cruzaran sin agachar la cabeza, porque a veces la verdadera revolución no grita, solo limpia, observa y espera su momento para transformar todo. Y si tú estás leyendo esto y alguna vez pensaste que tu historia no valía, mira a Daniela y empieza a escribir la tuya.